Pues tú has invitado al silencio, pero es la falta de creencias. La sociedad no existe, la sociedad es una trama de ideas, creencias, y se han venido abajo todas las ideas, creencias del siglo X, que vienen de la Revolución Francesa, que pasan por la Revolución Soviética, que pasan por la ideología. Se han hundido las ideologías. Entonces la gente está desconcertada, porque sin creencias no puede haber ni poesía ni pensamiento. La invitación al silencio, ¿qué haces tú? Yo entiendo que es recogerse sobre sí mismo, pero ¿sobre qué si no hay creencias? Sobre la nada. Se ha reducido a las personas, bueno, incluso doctrinas por ahí de que el hombre es una especie de animal. Singer, etcétera, que es muy célebre y todo esto, que es igual al hombre con el simio, todas esas cosas. Y yo creo que justamente uno de los problemas que hay ayer me parece que decíais alguno de vosotros al hablar del suicidio, el suicidio es cuando falta el suelo de las creencias, que es lo que da el sentido de la realidad. Y lo que ocurre es una pérdida absoluta de la realidad, que seguimos enquistados mucha gente sigue enquistada, pero eso ya no funciona. En las ideas, creencias de la Revolución Francesa, como digo, de la Revolución Soviética, del marxismo, el socialismo, y yo creo que eso se ha hundido. Y yo creo que ese es el problema, y el problema es que tenemos en España, quizá aquí es más acelerado lo del paro, y es que estamos en una sociedad, yo no diría ensimismada en el sentido de Ortega, que es un poco en el que aludes tú, ensimismada, pero en otro sentido, sino que es una sociedad aborregada, porque aquí se ha tratado de instaurar un sistema de ideas, creencias contra toda tradición, contra toda realidad, absurdo. Con la instauración se ha equivocado, creyendo, debe presentarse, aparecer lo más posible en la restauración, y ha hecho lo posible para que parezca una restauración, con lo cual ha removido todo. Y entonces pues yo veo muy mal el panorama. No me extraña que haya una tasa de suicidios que aumenta en todas partes y en España también. Hombre, Dalmacio, yo lo que creo es que una premisa para poder encontrarte con tu libertad y ejercerla es encontrarte contigo mismo. Y yo creo que el hombre solo se encuentra en el silencio. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero un silencio creativo, sí. Claro, pero tiene que arraigar ese silencio en creencias profundas, creencias sociales, no me refiero a solo creencias religiosas, aunque eso tenga parte de ello, morales, religiosas, etcétera, creencias sobre lo que es la realidad, y no está perdida la realidad, que hemos estado alucinados durante 35 años los españoles hasta ahora, viviendo fuera no ya de las posibilidades económicas, que eso es lo de menos, que es parte del problema, y que ha ocurrido en casi todo el mundo, sino fuera de la realidad misma. Estoy perplejo. No me esperaba comenzar con estas reflexiones, tanto lo de Antonio como de Dalmacio, porque, en primer lugar, la de Antonio, el silencio que habla de Dalmacio, ¿cómo? Que estamos en silencio, dice Dalmacio. Bueno, eso es, después de tu intervención, es natural. Estamos en silencio pero sin embargo tenemos mucho que decir. ¿Cómo dice Dalmacio? Es que no he oído, Dalmacio. ¿Qué decías? Que se tiende a no meditar. Eso es un problema típico de la cultura moderna y sobre todo acelerado, que la gente vive hacia el exterior, no vive hacia el interior. Lo decía ya San Agustín, hay un hombre interior y un hombre exterior. El hombre interior es el que dirige al hombre exterior. Y hoy basta ver el auge que tiene la propaganda, todo es propaganda, es llamadas al hombre exterior. Entonces el problema es cómo volver sobre uno mismo, justamente. Yo lo que quería decir es que después de lo que sucedió en la última guerra mundial, los dos fenómenos tan espantosos que fue el Holocausto y la bomba de Hiroshima, dos acontecimientos que la memoria de la humanidad no contemplaba, no tenía referencias que pudiera comparar para asimilarlo. Después de esos dos acontecimientos tan extraordinarios que casi se sitúan fuera de la historia,
no hubo la reflexión correspondiente ni la reacción que tuviese la misma magnitud de profundidad y de sinceridad que los acontecimientos vividos con horror. Y los filósofos se reunieron en el año 47, los grandes hombres de la humanidad de aquel tiempo, al final de la guerra, se reunieron convocados por la UNESCO en el año 1947 en Ginebra, en los famosos reencuentros, y hicieron completamente el ridículo, salvo Lucas y Benda, que hicieron unas reflexiones críticas de la realidad. El resto, entre los cuales estaba nuestro Ortega y Gasset, cometieron la locura. Unos, como es poeta Spender, los ingleses, llegó incluso a alabar el nacionalismo, y que consideraban que había sido unas exageraciones de Hitler y Mussolini, pero que el nacionalismo no era malo. Está ahí escrito, basta, y está publicado en español en la edición Guadarrama en los reencuentros de Ginebra. Y otros, como Ortega, pretendían la vuelta a la situación anterior, es decir, la vuelta al régimen político y al sistema de valores que había conducido al Holocausto y a Hiroshima en dos de los pueblos o de las naciones más civilizadas, más cultas, más sabias del mundo, Alemania y Estados Unidos. Eso no ha tenido respuesta todavía. Y estamos sufriendo un mundo que, cegado por la reconstrucción material primero y luego por las metas del estado de bienestar, del estado social y de riqueza, han ocultado el vacío moral tan grande que implica un mundo que asimila o quiere olvidar esos hechos mediante la entrega a los valores materiales. No se trata de que no haya creencias, Dalmacio. Desgraciadamente es que el hombre no puede vivir sin creencias. Es que han sido sustituidas las creencias en valores altos, valores de la humanidad, valores espirituales, por las creencias materiales, del dinero, de la riqueza material. Y ese valor preponderante del dinero y de la riqueza material ha superpuesto sus consecuencias a todas las anteriores conquistas del espíritu y de la humanidad. Ese es el gran problema. Y por eso hace falta una revolución moral, una revolución política, que tenga consecuencias trascendentes. Y para mí, esa revolución consiste en el paso de las libertades individuales, del hedonismo y del relativismo, a la conquista de la libertad colectiva, que hasta ahora no se ha experimentado. El paso a la verdadera democracia, el paso a una sociedad que recupere la dignidad de sí misma, poniendo en primer lugar los valores del espíritu, los valores que sitúan al hombre por encima de los demás seres de la naturaleza, que no pueden tener esas conquistas del espíritu. Ese es el problema, y por eso yo soy revolucionario. No es verdad que todo sea posible. Eso es lo que tenemos que luchar. Todo no es posible, porque todo no es moral, todo no es igual. Ese es el escepticismo. Ese poeta no expresa nada que sea, desde mi punto de vista local leído, no me parece nada admirable. Y desde luego en la juventud, en Twitter, lo que encontramos es vaciedad, basura, falta de pensamiento, falta de ideales, luchas por la reputación, por la fama, por el dinero, todo por el parecer, todo por el bienestar inmediato, pero nada por la verdad. Y sin verdad, sin luchar por la verdad, que es posible llegar a ella, por lo menos la colectiva, porque es la libertad colectiva, la libertad, y sin lealtad no hay nada que se pueda construir. Y esos son los principios que guían el movimiento que ha conducido, entre otras pequeñas cosas aún, a la conquista de este pequeño espacio de libertad que es libertad constituyente. Esos son nuestros valores: lealtad, verdad, libertad. Yo diría realidad, porque la verdad es la realidad. Sin duda ninguna. No hay realidad sin verdad, ni verdad sin realidad. Yo pienso lo mismo que tú, Dalmacio.
Bueno, estamos de acuerdo en algo. No, hombre, no, por Dios. ¿Qué dice? Estamos de acuerdo en el 99,99% de todo, por no decir que en el 100%. La invitación al silencio, eso es maravillosa. En este ruido incesante y caótico y sin sentido, la invitación al silencio es la invitación a pensar, es la invitación a la reflexión, porque el silencio no es algo negativo, no es un vacío. Recuerdo, por ejemplo, a Sartre en El ser y la nada. Incluye el silencio como la ausencia entre conceptos que son positivos, que no son la nada. La nada es otra cosa. Y se está hoy caminando hacia la nada espiritual. Se olvida que tenemos también espíritu. Eso es lo que se olvida. Y la libertad colectiva, insisto en ello, es la única tabla de salvación que tenemos. Porque ahí, en esa libertad colectiva, van implícitos todos los valores espirituales. Pero en definitiva es la pérdida de la realidad. Lo que hace falta es volver a la realidad. Y se vive en un mundo real. Pensemos, pero el silencio es realidad también, ¿eh? ¿Perdón? El silencio también es realidad. No, es que es la manera de llegar a la realidad, probablemente. Sí, claro. La mejor manera. Sí. Porque es la meditación sobre lo que realmente es. No sobre cosas que se oyen, etcétera, etcétera. Sobre lo que es. Claro, sobre lo que es realmente, sobre lo real. O sea, sobre la verdad. Y por cierto, yo quisiera decir que estamos hablando de los jóvenes, pero el problema no son los jóvenes pues son herederos, todavía tienen que hacer su vida, etcétera. Yo creo que el problema no está en los jóvenes, se centra demasiado, es una característica precisamente de todo de las ideologías, todo eso, centrarse en los jóvenes que son más fácilmente captables, etcétera. Yo creo que el problema son los mayores y son la otra gente que es los que tienen que orientar a los jóvenes. Si empezamos por los jóvenes se creen que como son jóvenes pues ya tienen todo solucionado, que que es parte de lo que está pasando. No olvidemos los partidos comunistas, los partidos nacionalsocialistas, los partidos fascistas, siempre a llamar a los jóvenes. Sí, se apela a los jóvenes, claro, en todas las épocas de crisis, claro. Pero los jóvenes no tienen nada que decirnos. Claro, no tienen. La prueba está el 15 de mayo. Diría una cosa sobre la preparación de los jóvenes. Yo creo que eso de la preparación es un poco discutible, porque por lo que yo observo se les ha enseñado a ser astutos, a ser hábiles, claro, porque lo que ha predominado es la ideología es lo que conlleva la sospecha. La listeza. Entonces se les ha enseñado a ser listos, pero a pensar, no, eso no, a actuar con la inteligencia, etcétera, porque pensar es otra cosa, pensar es pensar con la realidad. Claro. Si no hay realidad, no hay pensamiento. Y sin utopías. Y si vamos a la utopía, entonces ya la realidad, o sea, por supuesto que no existe. Ahí está. O sea que... Y entonces yo creo que... Este movimiento de millones de españoles y americanos y europeos que hablan de democracias deliberativas, de democracias asamblearias, como si el mundo y la historia no estuviera llena de ejemplos y de fracasos y de utópicos de ese tipo de democracia, que era posible en pueblos pequeñitos, pero en un pueblo de millones de personas, ¿cómo se puede movilizar la gente en la calle que no tiene libertad, que no saben que no tienen democracia y sin embargo están pidiendo democracia asamblearia? Bueno, pero eso es y eso se toma en serio, vamos, hombre. Pero es que esa democracia que piden no es la democracia política, es eso que de la palabra se ha hecho claro, la palabra democracia se ha hecho una palabra fetiche, talismán, no sé cómo diría, un mito, dice talismán o mito, y la democracia, sin saber lo que es, se toma como una religión, ha sustituido en gran parte la religión. La democracia material. Bueno, llámale como quieras. No la formal. Ya, bueno, sí. Porque eso no existe. Sí, bueno, hace 20 años se contaban, me parece que 700 definiciones de democracia, ahora serán 100.000 o 200.000. Pero sin entrar en la discusión de la democracia, es que es eso, que se ha tomado la democracia como una religión. Ayer, por ejemplo, leí en un periódico que una señora que ha sido ministra, lo cual está justificado por lo que dice, claro, decía que el feminismo se convierte en patrimonio de la democracia universal, que se declare, no sé si la UNESCO, ¿quién? La democracia. ¿Sería una ministra española? Por supuesto. Claro, no. En España es donde se dan esas ministras. ¿Sería Pajín, no sería la...? Bueno, yo creo que era una señora más sentada, pero... Victoria Kent. No, esa más seria. Por eso te digo. Esa más seria. Con todo lo se puede criticar mucho, pero no son de las que ha producido el sistema. Estos señores que producen el sistema.
Sí, las feministas de cuota. Sí, bueno, es que dice el feminismo, pero podría haber dicho otra cosa, yo qué sé. Sí. Me estoy refiriendo a la democracia. Que patrimonio de la democracia, pero la democracia ¿qué es? ¿Es la humanidad? ¿Es Dios o qué es? Digo que parece un pensamiento del feminismo de cuota. Sí, bueno, sí, seguramente. Eso es lo que quiero sí. decir.